Buenos días a todos, estudiantes. Mi nombre es Rodrigo Escribano Roca. Aquí donde me veis soy profesor en el Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y soy especialista en la historia contemporánea de Europa y de América, por supuesto. Hoy voy a tener el privilegio, porque es un privilegio, lo digo con sinceridad, de pensar con vosotros en torno a un tema que es polémico, que es muy conflictivo, pero que es fundamental y que tiene mucho que ver, por supuesto, con el día a día de todos y cada uno de nosotros. Os hablo del tema fundamental de los derechos humanos y de su relación con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue promulgada hace ya más de 200 años, en el contexto de la que todos conocemos como la Revolución Francesa. Como se trata de un asunto apasionante, porque es apasionante, pero muy complejo, no os quiero engañar, pues vamos a tratar de resolverlo en 3 sesiones diferenciadas. En esta primera sesión vamos a tratar de responder a varias preguntas fundamentales. Primero, ¿qué es un derecho? Lo más básico. Segundo, ¿en qué consiste eso de ser un ciudadano? Que veis que son 2 términos, derecho y ciudadano, que aparecen en el título de todo el problema que estamos estudiando. Pero tercera pregunta, y todavía más esencial, ¿por qué es útil e interesante para nuestras sociedades de hoy conocer las causas y las consecuencias de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano? Ya oigo, os puedo escuchar algún respondón entre vosotros contestándome: mire, profesor, no tengo ninguna intención de ser abogado, ni político, ni activista, así que no me venda humo, profesor. ¿En qué puede interesarme a mí este tema tan fome, como decís en Chile, de los derechos humanos y ciudadanos? A esta pregunta yo me veo obligado a reaccionar rápidamente contestando con otra. ¿Pero es que acaso no has disfrutado tú, de tus derechos cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año de tu vida? ¿No gozas tú de tus derechos y, por tanto, de tu condición de ciudadano? Yo sé muy bien que este planteamiento que os hago puede sonar algo abstracto. Vamos a ver, me diréis, ¿qué es exactamente eso de los derechos? Yo, de manera algo simplona, os diré que los derechos no son otra cosa, en su acepción actual, que las normas que una sociedad aprueba para que los individuos que la componen puedan vivir con dignidad. Desde el punto de vista de uno de los grandes filósofos de la Ilustración, Immanuel Kant, la dignidad tiene que ver con el desarrollo de nuestra humanidad y de nuestra racionalidad. En este sentido, una vida digna sería aquella que nos permite sacar el máximo partido de nuestras cualidades morales, o sea, la bondad, el afecto, la virtud, la solidaridad, y también intelectuales, es decir, aplicar nuestra razón al arte, a las ciencias, a la escritura del cómic, a lo que se os ocurra. Es decir, no puede ser digno un ser humano que por falta de educación o de oportunidades económicas se vea empujado al crimen o a la traición, o no pueda desarrollar su talento para las matemáticas, la danza, la pintura, el fútbol, la realización cinematográfica, de nuevo, todo lo que se os ocurra. Además, la dignidad tiene que ver con la libertad, con la capacidad que tenemos los seres humanos para proponernos objetivos a nosotros mismos y tratar de cumplirlos. Es decir, si yo decido ahora mismo que deseo apagar el computador, dejar el trabajo y dedicar mi vida a salvar al pingüino emperador de la extinción, o a cocinar chocolate, o a regalar abrazos en la calle, ninguna sociedad que garantizase mi dignidad debería impedírmelo. Otra cosa es que nadie me pague un sueldo, pero eso es otro tema, ¿no? Según esta idea ilustrada de la dignidad, el ser humano es un fin en sí mismo. Su realización como un ser racional y moral debería estar por encima de cualquier otra consideración, ya sea económica, política e incluso religiosa. Bien, me diréis seguramente: madre mía, profesor, ¿se está usted montando castillos en el aire? Y yo os digo, pues no, porque hoy en día todos nosotros tenemos muy interiorizado, al menos en las sociedades de América y de Europa, que tenemos unos derechos individuales que garantizan nuestra dignidad. Todos vosotros sois muy conscientes de poseer, por ejemplo, derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles, profesor? Pues muy fácil, todas aquellas normas que garantizan nuestra seguridad personal, nuestra propiedad privada y nuestras libertades de movimiento, de expresión y de conciencia.
Estoy absolutamente convencido de que todos tenéis la seguridad de que yo no puedo levantarme en este instante, acudir a vuestros domicilios, entrar sin permiso, agrediros y robarme vuestra computadora o vuestra comida. Ni siquiera puedo robarme vuestro papel higiénico. ¿Por qué estáis seguros de eso? Porque sabéis que si lo hago, estaré violentando, o sea, conculcando, los derechos civiles que la Constitución y las leyes chilenas os reconocen a todos, y que entonces sería pues legítimamente detenido y llevado ante la justicia. Del mismo modo sabéis que en principio, podéis expresar vuestra opinión sin graves consecuencias en las redes sociales y que sois libres de rendirle culto al dios cristiano, a Mahoma o a Darth Vader, en principio. Ciertamente, si estáis en cuarentena, y esto es verdad, no sois libres de moveros con libertad, pero esto se debe a una situación excepcional, por la cual el gobierno ha suspendido momentáneamente este derecho para proteger el bien común. Pero no solamente tenéis derechos civiles, además tenéis derechos políticos, y sabéis que cuando cumpláis los 18 años vais a poder votar a vuestros representantes o a presentaros a unas elecciones si así lo deseáis. Hay otro grupo de derechos, además, que aunque están mucho menos vigentes que los otros, también creemos o concebimos que son necesarios para nuestra dignidad. Estos serían los derechos sociales, es decir, aquellos que nos aseguran pues, el bienestar material, el acceso a unos servicios médicos eficientes, la educación o la jubilación, por ejemplo. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque tal vez muchos no os habéis detenido nunca a pensar en estos conceptos que estamos revisando. Pero lo cierto es que todos hoy en día hablamos el lenguaje de los derechos, ya sea para defendernos de una agresión o para reclamarle medidas al gobierno. Casi todos hemos dicho estas frases. Tengo mis derechos. No hay derecho a eso, papá, gobierno. ¿Con qué derecho? Los derechos parecen ser lo único que se interpone entre nosotros y las injusticias que pueda cometer cualquier criminal, gobernante o vecino. Ahora bien, tenéis que poner vuestra atención en dos características esenciales de vuestros derechos, que en principio además pueden parecer contradictorias, así que estad con la oreja bien atenta. En primer lugar, estos derechos son individuales. La mayoría de vuestros derechos civiles, sociales y políticos los poseéis a título personal y no por pertenecer a una familia, una raza, una clase social o una profesión determinada. Pero aquí es donde llega la ironía, porque vuestros derechos individuales están garantizados solo en la medida en que pertenecéis a una comunidad que se llama la nación chilena. Así es. Para gozar de ese sistema de normas que garantiza vuestra dignidad, necesariamente debéis de ser ciudadanos de un Estado, que en este caso es el Estado de Chile. En otros casos, pues los bolivianos a la nación boliviana, los españoles a la nación española. En todo caso, ¿qué es un ciudadano? Pues en principio un individuo que está vinculado al conjunto de deberes y libertades que garantizan la Constitución y las leyes de un Estado. Uno de los grandes filósofos democráticos del siglo XX, como lo fue Habermas, al que veis en la diapositiva, dejó bien clara la relación entre los derechos, la dignidad y la ciudadanía. Decía, solo la garantía de estos derechos humanos da origen al estatus de ciudadanos, que en calidad de sujetos de iguales derechos tienen la facultad de exigir que se los respete en su dignidad humana. Bien, más o menos lo que hemos venido diciendo, ¿no? ¿Cómo se determina entonces la condición de ciudadano? Pues en el mundo occidental moderno no se hace a través de ningún tipo de creencia religiosa o de pertenencia dinástica, sino, como hemos dicho, a través de la nacionalidad. Precisamente desde los eventos que acompañaron a la Revolución Francesa, se entiende que uno es ciudadano si pertenece a la nación, es decir, a una comunidad de personas que comparte un sentimiento común de historia e identidad. Pertenecer a una nación implica compartir con otros un mismo territorio, una lengua o unas costumbres. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Y os tengo que decir que los historiadores sabemos muy bien que esta vinculación entre la nacionalidad, la ciudadanía y los derechos no es algo natural, que sea así porque sí. Los derechos, tal y como los concebimos en las democracias de hoy, son una construcción humana muy reciente, de antes de ayer en términos históricos. El origen de estos derechos democráticos se remonta directamente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, firmada en 1789,
la cual, como ya os he dicho, vamos a explicar en la siguiente sesión. Por supuesto, los historiadores también sabemos que este triunfo de la ciudadanía nacional y de los derechos individuales es solo estrictamente cierto en la teoría, no está exento de problemas, y aún más en el mundo contemporáneo. Muchos ya os estaréis enfadando conmigo y me estaréis reprochando. No me sea falso, profesor. Esto de los derechos y libertades individuales funcionará sobre el papel, pero a lo largo y ancho del mundo se puede comprobar que hay estados autoritarios, constituciones que no sirven, pobreza, desigualdad, inseguridad, impunidad para muchos criminales, profesor. Todos los días, profesor, todos los días. Vemos en la televisión o en el internet casos indignantes en que estos derechos civiles, políticos y sociales de los que usted habla son violados. Es usted un farsante, profesor, me diréis. Yo digo, tranquilos, tranquilos, por favor, os pido calma, tenéis razón en muchas cosas. Los historiadores sabemos que, por así decirlo, entre los derechos y los hechos media un trecho. De hecho, en el año 2019, todos asistimos a una oleada de estallidos sociales por todo el mundo, en que muchos ciudadanos de Europa, de América y de Asia se mostraron indignados por la falta de capacidad de algunos gobiernos para garantizar el régimen de igualdad, dignidad y bienestar que sobre el papel presuponen sus derechos. Es más, hemos dicho que en nuestras modernas constituciones nuestra ciudadanía está vinculada a nuestra nacionalidad. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos colectivos humanos que, como los inmigrantes, los refugiados y las minorías étnicas, no tienen la nacionalidad del país en el que están viviendo? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización Mundial de Naciones Unidas en 1948, tras el fin de las matanzas terribles que supusieron las guerras mundiales, ha tratado de solucionar este problema, pero como veremos, sin todo el éxito que cabría esperar. Pues bueno, quito ya la presentación para despedirme de este vídeo y abrir paso a los dos siguientes. Concluyo que cuando hablamos de derechos ciudadanos y humanos, no hablamos de verdades sólidas, sino de grandes incógnitas y problemas que están por resolverse. Como defendió el gran historiador Lucien Febvre, la historia no se ocupa simplemente de recopilar datos y enseñar verdades simples, sino de plantear grandes preguntas en torno a los problemas del presente, para entender sus raíces históricas y ser así muchísimo más capaces de diagnosticarlos y de resolverlos. Para comprender el problema de los modernos derechos humanos, debemos viajar en el tiempo, al París de 1789, y ver en qué contexto se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. Luego debemos preguntarnos en qué consistían estos exactamente, y de qué manera se cumplieron o se incumplieron en los siglos venideros. Y también de qué manera han influido y pueden influir en nuestro presente y sobre todo, en nuestro futuro. Así que nos vemos en el segundo vídeo.